Mi hijo me puso la mano encima en mi propia cocina y yo no dije una sola palabra. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras pensando que su falta de respeto había quedado impune, se quedó helado de terror al ver quién estaba sentado en mi mesa del comedor. Yo estaba en la cabecera, alisando el mantel de encaje. Cuando Julián entró con ese aire suyo de que el mundo le pertenece, ni siquiera se fijó en la hinchazón de mi labio. Estaba demasiado centrado en sí mismo. Agarró un panecillo, le dio un mordisco y empezó a hablar de cómo las cosas iban a cambiar en esa casa. Pero las palabras se le quedaron atragantadas cuando la silla a mi lado se movió. Su cara, enrojecida todavía por el alcohol de la noche anterior, se volvió gris de golpe, como si hubiera visto un fantasma. El panecillo se le cayó de la mano y se desmigajó en el suelo. En ese segundo entendió que mi silencio de la noche anterior no había sido miedo, sino una sentencia. Pero para que entiendas cómo llegamos a ese desayuno que parecía más una sala de juicios, tengo que presentarme bien. Me llamo Emilio Torres. Tengo 68 años. Soy viudo y vivo en un barrio antiguo de una ciudad portuaria del sur, de esas casas viejas con porches amplios, balcones de madera y árboles enormes haciendo sombra en la calle. Siempre he sido un hombre tranquilo. Crié solo a mi hijo después de que mi esposa, Rosa, falleciera. Trabajé en lo que hiciera falta para que a Julián nunca le faltara nada. Pero hasta hace unas 6 horas no sabía que estaba durmiendo con el enemigo bajo mi propio techo. Todo pasó, o quizá todo se terminó de romper, alrededor de las 3 de la mañana. Julián llegó a casa. Yo estaba en la cocina, sentado en mi mecedora, escuchando un himno en la radio bajito para calmar los nervios. Fuera llovía fuerte, pero lo que me sobresaltó fue el sonido de la llave raspando en la cerradura, torpe, agresivo. Entró tambaleándose, oliendo a bourbon barato y cigarrillos. Me quedé callado. Tiró las llaves sobre la mesita del recibidor y oí cómo algo se rompía. Era mi jarrón de cerámica azul, el que había sido de mi abuela. Ni siquiera volvió la cabeza. Entró a la cocina y cuando me vio, su rabia pareció hincharse todavía más. Empezó a gritar diciendo que todo era culpa mía, que su vida era un desastre porque yo me preocupaba más por la casa y mis cachivaches viejos que por él. Me levanté despacio y le dije: «Hijo, vete a la cama, no estás bien». Eso fue todo. Esa frase fue el detonante. Se me vino encima. Un hombre de 41 años, fuerte, contra su propio padre. Me agarró de los brazos y me zarandeó con tanta fuerza que sentí que se me soltaban los dientes. Luego me empujó. Salí disparado contra el aparador de la vajilla. La madera dura me golpeó la espalda y la cabeza chocó contra el cristal. Y no terminó ahí. Levantó la mano y me cruzó la cara de una bofetada. El golpe sonó seco. El dolor fue caliente e inmediato. Sentí el sabor a hierro en la boca. El labio se me abrió. No grité, no lloré. Me quedé allí, hecho un ovillo en el suelo, mirándolo. Y él resopló, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a su padre sangrando en la cocina. El silencio que quedó en la casa después fue pesado, espeso. De ese silencio que queda cuando algo se rompe, sabiendo que ya no tiene arreglo. Fui al pequeño aseo del pasillo. Me miré en el espejito y me lavé la cara con agua fría. Vi el corte en el labio, el inicio de un moretón en la mejilla. En ese momento, mirándome a los ojos, no vi a una víctima. Vi a Emilio, el hombre que había sobrevivido a demasiadas cosas como para aguantar aquello. Decidí, allí mismo, que esa sería la última vez. Volví a la cocina, limpié la sangre y en lugar de irme a llorar a la cama, empecé a cocinar. Era lo único que podía hacer para no perder la cabeza. Saqué la harina, la mantequilla, la levadura. Cogí el juego nuevo de bandejas de horno antiadherentes color champán que me había mandado mi hermana Pilar. Me dijo que eran las mejores, que ahí no se pega nada y que además eran bonitas y resistentes. Las usé toda la noche. Mientras el mundo dormía y mi hijo roncaba arriba, yo horneé docenas de panecillos en esas bandejas. Cada vez que amasaba la masa, pensaba en lo que tenía que hacer. Con cada tanda dorada que salía del horno,
Mi plan se volvía más nítido. No iba a pelear a gritos. Iba a usar el único lenguaje que a Julián se le había olvidado: el respeto y la ley. Puse la mesa como si fuera Navidad. Mantel de encaje, la vajilla fina, café recién hecho, todo perfecto. Cuando el reloj marcó las 7:30, ya estaba listo. El olor de la comida subía por las escaleras como un cebo. Sabía que bajaría y sabía que pensaría que todo estaba bien, porque un padre lo aguanta todo, ¿no? Lo que él no sabía era que, esta vez, el aguante venía acompañado de justicia. Julián bajó con la cara hinchada por la resaca y la soberbia de siempre. Vio la mesa puesta y esbozó una sonrisa torcida. Pensó que había ganado, pero a las 8 en punto sonó el timbre y su mundo empezó a desmoronarse. La primera tanda de panecillos salió del horno a las 4:15 de la madrugada. El olor a mantequilla se extendió por la cocina, ese olor que debería significar hogar, domingos tranquilos, descanso. Pero en esa madrugada era el olor de mi determinación. Coloqué la bandeja caliente sobre la rejilla y el metal hizo un pequeño tin en la casa silenciosa. Mis manos cubiertas de harina parecían las de un fantasma. Me movía con una calma que no sentía mía, como si me hubiera puesto una armadura encima del viejo que había estado en el suelo horas antes. Mientras preparaba la segunda tanda de masa, mis ojos se posaron en algo sobre la encimera, al lado del azucarero. Era uno de esos marcos digitales modernos, de pantalla negra. Me lo regaló Pilar por Navidad. «Ya no más álbumes llenos de polvo, Emi», me dijo por teléfono. «Lo compré por internet, es precioso. Cargas las fotos y va pasando una tras otra para que recuerdes lo bueno». Y allí estaba, día y noche, desfilando fotos de mi vida, un bucle de recuerdos felices, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Justo cuando lo miré, apareció una foto. Era Julián, tendría unos 8 años, de pie en una barquita de pesca en el lago, el pelo despeinado por el viento y una sonrisa enorme enseñando el hueco donde le faltaba un diente. Sostenía un pez pequeño con las 2 manos como si fuera un trofeo gigante. A su lado estaba yo, más joven, sujetando la caña y riendo, y en la orilla, Rosa, su madre, colocaba el mantel del picnic. Esa imagen me golpeó en el pecho. Me apoyé en la encimera, manchando la camisa de harina. Cerré los ojos y ya no estaba en mi cocina a las 4 de la mañana con el labio abierto. Estaba otra vez en aquel verano de 1990, junto al lago Esmeralda. Recordé el olor a protector solar, a tierra húmeda, la risa de Rosa resonando sobre el agua. Julián había pasado toda la mañana intentando pescar algo, tan paciente, tan terco. Cuando sintió por fin el tirón en el sedal, su grito de alegría espantó a los pájaros de los árboles. «¡Papá! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno!», chillaba. Yo le ayudé a recoger la caña tranquilo, enseñándole cómo sujetar el pez. «¡Mira eso, Rosa!», le grité desde la barca. «Creo que tenemos un pescador en la familia». El orgullo en mi voz era de las cosas más bonitas que he escuchado en mí mismo. Y Julián me miraba como si yo fuera un superhéroe, con una adoración, un respeto, un amor que parecían indestructibles. ¿En qué momento se perdió ese niño? ¿En qué curva del camino se nos descarriló? El marco cambió de foto. Ahora era la graduación de secundaria de Julián. Él, con su toga azul y el diploma en la mano. Yo a su lado, 30 años más joven, sonriendo como si se me fuera a partir la cara. Era el primero de la familia en ir a la universidad. Nuestra iglesia, la Bautista Nuevo Amanecer, le organizó una fiesta. La hermana Eloísa le hizo su pastel de zanahoria favorito, con crema de queso. El pastor Miguel hizo una oración desde el púlpito llamándolo nuestro joven estudiante, ejemplo para todos. Me acuerdo de estar sentado en ese banco y sentir el pecho tan hinchado de orgullo que casi dolía. Emilio Torres, el hijo de Rosa, murmuraban las hermanas de la iglesia orgullosas de mi muchacho. Nuestra Rosa no llegó a verlo graduarse de la universidad.
Murió de un infarto fulminante en los muelles del puerto cuando Julián estaba en su último año de carrera. Se fue a trabajar por la mañana, me besó en la mejilla y nunca volvió. La muerte de Rosa fue un terremoto que sacudió los cimientos de la casa, pero sobrevivimos. Yo me hice fuerte por Julián. En el velorio, él me apretaba la mano tan fuerte que me dejaba las uñas marcadas. No lloró delante de nadie, se quedó firme, serio. Esa noche, cuando todos se fueron, me abrazó en la cocina y rompió a llorar en mi hombro. «Ahora yo voy a cuidar de ti, papá», me dijo. «Te lo prometo. Voy a hacer que mamá esté orgullosa de mí». Y durante mucho tiempo lo hizo. Se graduó con honores, consiguió un buen trabajo de oficina en el mismo puerto donde trabajó su madre, se compró un coche decente, ayudaba con los gastos. Los domingos me llevaba a la iglesia, se sentaba a mi lado en el banco y cantaba los himnos con su voz grave. Los viejos del barrio lo miraban y decían: «Emilio, hiciste un buen trabajo. Rosa estaría orgullosa de ese muchacho». Yo vivía de ese orgullo. Era mi sol, mi luz. Ver a mi hijo convertido en un hombre bueno, respetado, era la prueba de que todos mis sacrificios habían valido la pena. La imagen del marco volvió a cambiar. Una foto más reciente. Una parrillada en el patio, hará unos 3 años, por las fiestas de la ciudad. Julián estaba en la parrilla, riendo, con un delantal que decía «Rey del asado». Estaba algo más gordo, pero parecía feliz. Los vecinos estaban allí. Doña Beatriz, su esposo, que todavía vivía entonces. Parecía una vida perfecta, de revista. Pero la felicidad, a veces, es solo una fotografía. Un instante congelado. Porque fue justo después de esa parrillada cuando empezaron a verse las grietas. Todo empezó en su trabajo. Reestructuración fue la palabra que usaron. El puerto se estaba modernizando, trayendo gente nueva con ideas nuevas. El puesto de Julián, fijo durante casi 20 años, de pronto fue optimizado. Lo degradaron, lo mandaron a un rincón, con muchas menos responsabilidades y, lo que es peor para él, mucho menos respeto. Para Julián no era solo perder un cargo. Era como si hubieran borrado la memoria de su madre. Sentía que el legado de Rosa, una mujer que se dejó la vida allí, había sido insultado. No me contó los detalles al principio. Solo se fue volviendo más callado. Pero era un silencio distinto al mío aquella madrugada. El suyo era afilado, lleno de espinas. Empezó a llegar más tarde a casa. Le olía el aliento a alcohol, pero yo hacía como que no. Reunión larga, mentía, y yo hacía como que le creía. Luego, el dinero empezó a escasear. «Papá, ¿me prestas $200? Te los devuelvo a final de mes». Yo se los daba, nunca los devolvía. Después fueron 500, y así siguió. La primera vez que me levantó la voz de una manera que me asustó, nunca la olvidaré. Fue por una tontería. Un grifo de la cocina que goteaba. Le había pedido 3 veces que lo revisara. Ese sábado se lo pedí de nuevo mientras lavaba unas hojas de acelga. Él estaba sentado leyendo el periódico. Ni levantó la vista. «Deja que gotee, carajo», murmuró con una rudeza que me descolocó. «Pero, hijo, se desperdicia agua y el ruido me pone nervioso». Entonces estalló. Tiró el periódico sobre la mesa con tal fuerza que la taza de café saltó. Se levantó y, por primera vez, se me puso encima. Ya no era mi muchacho, mi joven orgulloso, sino un hombre grande, enfurecido. «¿Un grifo?», gritó y su voz retumbó en la cocina. «¿Te preocupa más un maldito grifo que mi vida, que se está yendo por el desagüe? Si mamá estuviera aquí no habría permitido esto. Ella sí era una mujer de verdad. Ella lo habría solucionado. Pero no, me quedé contigo. Un viejo que se preocupa más por un grifo que por su propio hijo». Di un paso atrás. El corazón me latía desbocado. Me agarré al borde del fregadero con las manos mojadas y frías. No fue tanto lo que dijo, sino sus ojos. Había en ellos algo que nunca le había visto. Un resentimiento sucio, venenoso. Y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo.
No miedo de que le pasara algo, miedo de lo que pudiera hacer. No respondí. Lo vi coger las llaves del coche y salir dando un portazo. Me quedé en la cocina escuchando el goteo. Tic, tic, tic. Cada gota marcaba el inicio de una nueva era en esa casa, la era del miedo. Suspiré, regresando mentalmente a aquella madrugada fría. El olor de los panecillos volvía a llenar el horno. Saqué la bandeja con el guante, el calor chocando contra mi cara amoratada. El marco digital cambió otra vez. Una foto de Rosa y yo el día de nuestra boda. Tan jóvenes, con tanta esperanza. ¡Ay, Rosa!, susurré a la casa vacía. No te gustaría nada el hombre en que se ha convertido nuestro hijo. Alcancé el bol para empezar la tercera tanda. Iba a necesitar muchos panecillos. Tenía invitados importantes para el desayuno, y yo sabía que a doña Beatriz le encantaban mis panecillos con mermelada de durazno. El viejo reloj de pie del salón dio las 5. Las campanadas graves se expandieron por la casa, marcando otra hora de mi vigilia. Ya tenía 3 bandejas enfriándose, panecillos dorados alineados como pequeños soldados. Mi cocina, que siempre había sido mi refugio, mi lugar de creación, se había convertido en sala de guerra. Mi cuerpo empezaba a pasar factura. La espalda, donde me había golpeado contra el aparador, dolía con una punzada constante. El labio inflamado latía. El cansancio se me metía en las venas como un veneno lento. Necesitaba café, fuerte. Fui a la encimera y apreté el botón de la cafetera. Era una de esas programables que compré hace unos meses, roja, preciosa, a juego con los detalles de la cocina. La había comprado pensando que, si Julián se despertaba con el olor del café recién hecho, quizá tendría mejor humor, quizá no se levantaría con esa nube negra sobre la cabeza. ¡Qué ingenuo! Intentar endulzar la amargura de un hombre con olor a café. Durante meses, esa cafetera había sido una herramienta más en mi rutina de andar de puntillas. Me aseguraba de que el café estuviera listo, su taza favorita, un tazón azul grande, limpia en su sitio, el periódico en la mesa. Cualquier detalle fuera de lugar podía ser la chispa para un día entero de desprecios o silencios castigadores. Mientras el agua caliente empezaba a gotear sobre el filtro y el aroma llenaba la cocina, me dejé caer en la silla un momento. Cerré los ojos. El dolor en la espalda se intensificó, y con él llegaron en oleada los recuerdos de los últimos 2 años. No eran como las fotos felices del marco. Eran recuerdos que siempre empujaba al fondo de la mente. Después de aquella primera explosión por el grifo, nada volvió a ser igual. Ese incidente abrió una puerta dentro de él, una puerta por la que salió un monstruo al que yo no conocía. Y yo, por miedo, por vergüenza, por un amor de padre que se estaba pudriendo, le dejé hacer nido en mi casa. El despido definitivo llegó 6 meses después. Lo llamaron un viernes por la tarde, lo metieron en la oficina del jefe y le entregaron una caja de cartón para sus cosas. 20 años tirados a la basura. Llegó a casa pálido, cargando la caja como si fuera un ataúd. No lloró, ni gritó. Dejó la caja en medio del salón, subió a su cuarto y se encerró 2 días. Yo tocaba la puerta, le llevaba comida, le rogaba que saliera. Nada. Al tercer día salió. Pero ya no era el mismo. Lo poco que quedaba de aquel muchacho orgulloso que la iglesia aplaudió desapareció. Desde entonces, todo era culpa mía. Si llovía, era culpa mía. Si su equipo de fútbol perdía, era culpa mía. Y sobre todo, la ausencia de su madre era culpa mía. «Tú nunca la entendiste», me gritaba con el aliento oliendo a licor a las 3 de la tarde. «¿Crees que era feliz matándose en ese puerto? Se dejó la vida por ti, por esta casa. ¿Y tú qué hiciste? Convertiste la casa en un museo. Adoras la silla donde se sentaba más que al hijo que te dejó». Era cruel. Y era mentira. Rosa amaba su trabajo, estaba orgullosa de mantenernos con sus manos. Y yo la amaba a ella. No adoraba cosas, cuidaba recuerdos. Pero, ¿cómo le explicas eso a alguien que ha decidido reescribir su historia para justificar su miseria? La casa, antes mi refugio, se volvió campo de batalla. Aprendí a leer las señales.
Cómo daba el portazo del coche, el sonido de sus pasos en el porche. Podía adivinar solo con eso si la noche sería a gritos o de silencios helados. Las dos cosas eran tortura. La manipulación económica empeoró. Dejó de pedir prestado. Empezó a exigir. Empezó a usar mi tarjeta de crédito sin permiso. Yo veía los extractos, cargos en bares, licorerías. Intentaba hablar con él. Julián, tenemos que controlar los gastos. La respuesta era siempre la misma. Es mi dinero también, el dinero que mamá dejó. ¿O crees que esta casa se mantiene sola? Olvidaba que yo tenía mi propia pensión, la de Rosa, y lo que todavía ganaba haciendo arreglos y trabajos pequeños para los vecinos. Pero en su cabeza todo era suyo, la casa, el dinero, y al parecer yo también estaba a su disposición para ser usado y maltratado. Me convertí en prisionero en mi propio hogar. Dejé de invitar a mis amigos a tomar café. A veces mi vecina y mejor amiga, doña Beatriz, se asomaba a la reja. «Emilio, ¿todo bien? Hace días que no te veo». Y yo mentía. «Ay, Beatriz, es el reuma, ya sabes. Estoy descansando». La vergüenza me comía vivo. ¿Cómo iba a admitir que mi hijo, el orgullo del barrio, me trataba como un trapo? ¿Cómo decirle que tenía miedo dentro de mis propias cuatro paredes? Recuerdo una noche, hace unos meses. Llegó borracho como siempre, pero esa vez estaba eufórico. Había ganado algo de dinero en una partida de billar. Entró al salón donde yo veía la televisión y se dejó caer en el sofá, riéndose a carcajadas. Quiso ponerse a hablar, pero yo estaba agotado de esa montaña rusa emocional. Solo quería paz. «Hijo, estoy cansado. Subo a dormir», le dije, levantándome. El cambio en su cara fue instantáneo. La sonrisa desapareció. «Claro», dijo con veneno. «Cuando por fin estoy de buen humor, me abandonas. Pero cuando estoy mal, te quedas mirándome con esa cara de mártir, como si yo fuera un gusano, ¿no?» Se levantó y se plantó frente a mí, bloqueando el paso. No me tocó, pero se acercó tanto que sentí su aliento. Empezó a hablar bajito y fue peor que cuando gritaba. «¿Te gusta esto, verdad, papá? ¿Te gusta verme sufrir? Te hace sentir superior. El santo viudo que lo sacrificó todo por su hijo ingrato. ¿Ese es el cuento que te cuentas para dormir?» Estuvo casi 10 minutos escupiéndome ese veneno, y yo allí, clavado, encogiéndome por dentro. Cuando por fin se apartó, subí las escaleras temblando. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré en silencio, apretando la cara contra la almohada para que él no oyera. El pitido de la cafetera me devolvió a la madrugada del plan. El café estaba listo. Me levanté, el dolor de la espalda recordándome que la violencia de esa noche había sido distinta. Había cruzado una línea. Me había tocado en un ataque de ira. Y la bofetada. Esa bofetada no fue solo en la cara, fue en el alma. Abrí el mueble y saqué la vajilla buena. El juego que me regalaron el día de mi boda, con pequeñas flores azules pintadas a mano. Casi nunca lo usaba. Era para ocasiones especiales, y decidí que esa, precisamente, era la ocasión más especial de mi vida. El día de mi liberación. Puse la mesa con un cuidado casi ceremonial. Mantel de encaje, platos, cubiertos de plata que había pulido la semana anterior. En un florero pequeño coloqué una camelia blanca de mi jardín. La mesa estaba preciosa, un cuadro de paz y orden, una mentira perfecta. Mientras colocaba las tazas pensaba en la tormenta que seguía fuera, la lluvia golpeando los cristales, el viento aullando. Sentía que la naturaleza reflejaba mi propio caos. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de la tormenta, ni de la que rugía afuera, ni de la que dormía arriba. Sabía que, cuando saliera el sol, mi propia tormenta iba a estallar de verdad. Miré el reloj. Las 5:45. Aún tenía tiempo. Tiempo para hornear la última tanda de panecillos y hacer las llamadas que lo cambiarían todo. La casa estaba a punto de despertar, y la justicia, créeme, se iba a servir caliente junto al café.
Eran exactamente las 3:15 cuando la llave raspó en la cerradura. Lo sé porque el reloj de pie acababa de dar las 3 y yo había contado los 15 segundos siguientes, clavado en la mecedora, envuelto en mi bata gruesa de franela azul marino. La compré el invierno pasado porque la humedad del puerto se me mete en los huesos. Cuando llegó el paquete pensé que era como un abrazo. Esa madrugada la apretaba contra el pecho buscando calor, algún tipo de protección contra el frío que me venía de dentro. La puerta se abrió de golpe, como si la hubieran pateado, y chocó contra la pared del recibidor. El ruido retumbó en la casa silenciosa. El corazón se me aceleró. Aguanté la respiración. Julián entró, una sombra recortada contra la luz tenue de la calle. La lluvia lo había calado entero. Le chorreaba el agua del pelo y del abrigo, formando un charco oscuro en el suelo de madera. Parecía un animal herido y rabioso, buscando refugio de la tormenta. Se quedó un momento quieto, respirando fuerte, como gruñendo, y luego se movió. Sacó el manojo de llaves del bolsillo y lo lanzó con toda su fuerza hacia la mesita del recibidor. Oí el crujido seco de la cerámica. Mi jarrón azul, el de mi abuela. Ese sonido fue como oír romperse mi propio corazón. Un sollozo seco se me subió a la garganta, pero lo tragué. Llorar en ese momento no solo era un lujo, era peligroso. Él ni miró qué había roto. Dio un portazo y vino hacia la cocina. Sus pasos pesados, descompasados, se acercaban. El olor llegó primero, un tufo agrio de licor barato mezclado con lluvia y pura rabia. Se plantó en el marco de la cocina, su cuerpo grande llenando el hueco de la puerta. La única luz era la del foco sobre la estufa amarilla, alargando las sombras. Sus ojos me encontraron en la penumbra. «¿Qué pasa, papá?», farfulló con la lengua gruesa por el alcohol. Sentado aquí en la oscuridad como un fantasma, esperando para sermonearme, ¿no? Yo no me moví. Tenía las manos agarradas a los brazos de la mecedora sintiendo la madera gastada bajo los dedos. Sabía por experiencia que cualquier gesto podía tomarse como provocación. El silencio era mi único escudo. «Respóndeme», gritó de pronto, y su voz resonó en las ollas colgadas en la pared. ¿Estás rezando por mi alma perdida? ¿O estás más preocupado por tu maldito jarrón viejo que rompí? Mencionar el jarrón, sabiendo lo que significaba para mí, me dio un valor que no sabía que me quedaba. Dejé de balancearme. Me levanté despacio, con la poca dignidad que me quedaba. La espalda me crujió. Lo miré a los ojos, buscando muy al fondo cualquier rastro de mi niño. «Julián, hijo», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No voy a sermonearte, solo quiero que subas a descansar. Estás empapado, te vas a resfriar. Mañana hablamos, cuando estés mejor». Fue lo peor que podía decir. Intentar ser razonable con alguien que ha perdido la razón es como intentar apagar un incendio con una cucharadita de agua. Mis palabras, mi calma, mi preocupación de padre, a sus oídos sonaron a insulto, a que lo trataba como a un crío. Su cara se deformó en una mueca de furia. «No me digas lo que tengo que hacer», rugió, dando otro paso hacia mí. Señaló mi cara con un dedo tembloroso. «No entiendes nada. Nunca entendiste nada. Vives en tu mundo de cuento, con tus cacharros viejos, tus recuerdos, el fantasma de mamá. El mundo real está ahí fuera, papá, y me está devorando. Y tú te sientas aquí y me dices que me acueste». «No es eso, hijo», empecé, levantando la mano en señal de paz. «Cállate». El grito fue tan violento que di un respingo, y entonces se lanzó. Esta vez no fue un empujón, fue una agresión en toda regla. Me agarró de la parte alta de los brazos con una fuerza que nunca le había visto, una fuerza hecha de frustración y alcohol. Sus dedos se clavaron en mi piel fina como tenazas de acero. El dolor fue inmediato. «Julián, para, por favor», alcancé a decir. «Me estás haciendo daño». No escuchaba. Tenía la mirada perdida, fija en algo que solo él veía. Empezó a zarandearme, adelante y atrás con violencia. Mi cuerpo ya mayor oscilaba como un muñeco de trapo. La cabeza me iba de un lado a otro.
Las gafas salieron volando y cayeron al suelo con un golpecito. Todo se volvió un borrón. Estanterías, nevera, mesa. «Solo te importan las cosas. Esta casa, ella», gritaba. «Yo nunca fui nada para ti. Siempre fui la carga, el hijo fracasado de la gran Rosa». En un momento, mis pies dejaron de tocar el suelo. Y me lanzó. No me empujó, me lanzó. Salí disparado hacia la pared donde estaba el aparador de mi abuela. El tiempo se ralentizó. Vi la madera oscura acercarse, despacio y a la vez demasiado rápido. No tuve tiempo de protegerme. El impacto fue brutal. Primero la espalda, un golpe seco contra la madera. Sentí que se me partía la columna. El aire se me escapó en un gemido. Y enseguida la cabeza, arrastrada por la inercia, golpeó contra la esquina del mueble. Una explosión de luz blanca detrás de los ojos, un chasquido seco en el cráneo. El mundo se quedó blanco un segundo. Un zumbido agudo me llenó los oídos. Me fui deslizando por la pared hasta el suelo, las piernas blandas como gelatina. El dolor era absoluto. Latigazos en la nuca, cuchilladas en la espalda, quemazón en los brazos donde me había sujetado. Estaba aturdido, desorientado. Intenté enfocar. Todo daba vueltas. Lo vi a él, a unos pasos, con el pecho agitado, los puños apretados. Me miraba desde arriba con una expresión que no supe leer. Pensé, ya está, se le ha pasado. Ahora se dará cuenta de lo que ha hecho. Pero no. Dio un paso más. Me encogí instintivamente, levantando los brazos para cubrirme, y su mano vino abierta, rápida, violenta. La bofetada resonó con un sonido húmedo y sucio. Me dio de lleno en la cara. La cabeza se me fue hacia un lado. Sentí como el labio se abría al chocar contra mis propios dientes, y el sabor caliente y salado de la sangre me llenó la boca. Ese fue el acto final. Se quedó de pie unos segundos mirándome. Yo, tirado en el suelo. Mi hijo. El bebé al que enseñé a caminar, a hablar, a rezar. Y no lo reconocí. El hombre que tenía delante, con esos ojos llenos de odio, era un extraño, un intruso, un monstruo. Y luego, sin decir una sola palabra, como si por fin hubiera expulsado todo su veneno, se dio la vuelta. Me dejó allí, magullado y sangrando en el suelo de la cocina, y subió las escaleras. Oí sus pasos arriba pesados, el crujido del pasillo. Después, el portazo de su puerta. Ese sonido selló su destino, y el mío. El silencio que cayó en la cocina tras el portazo fue la cosa más pesada que he sentido en mi vida. No era un silencio tranquilo, era un vacío, un silencio de explosión, de después de una bomba, cuando todo ha quedado destrozado y el polvo aún no se asienta. Solo se oía la lluvia, obstinada, y el zumbido constante dentro de mi cabeza. Me quedé en el suelo, hecho un ovillo, con los brazos alrededor de las rodillas como un viejo asustado. Y durante un momento, eso era exactamente lo que era. Un hombre de 68 años, solo, herido, en el suelo de su propia casa por culpa de la persona que más quería. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, calientes, resbalando por las mejillas y mezclándose con la sangre del mentón. No eran lágrimas de ira. Eran de un dolor absoluto, no solo físico, sino de traición. El dolor de mirar al hijo que criaste y ver a un desconocido. El dolor de darte cuenta de que el amor que diste, la vida que entregaste, había producido esto. Un hombre capaz de levantarle la mano a su padre. Pensé en Rosa. ¿Qué diría si me viera así? Ella era una mujer dulce pero firme. En 30 años jamás me levantó la voz. Trataba a su propio padre como si fuera de cristal. Si viera en lo que se había convertido su hijo, se le volvería a romper el corazón en donde estuviera. La imagen de mi esposa me dio una chispa de fuerza. No podía quedarme en el suelo llorando. Rosa no habría querido eso. Mi madre tampoco. Mi abuela, que afrontó cosas que yo ni imagino, mucho menos. Yo estaba hecho de algo más duro. Lo había olvidado. Con un gemido, me impulsé sujetándome a la pata de la mesa.
La madera fría fue mi ancla. Poco a poco, centímetro a centímetro, me puse en pie. Me temblaban las piernas. Me agarré al borde de la mesa, respirando hondo para no desmayarme. Todo se movía. Cuando me sentí un poco más firme, fui, apoyándome en los muebles, hasta el aseo del pasillo. Cada paso dolía. Encendí la luz. Me miré en el espejo. La luz amarilla no perdonaba. El hombre que me miraba estaba roto. El pelo canoso, que siempre llevo peinado hacia atrás, estaba revuelto, mechones pegados al sudor. La cara, mi mejilla izquierda roja, hinchada. La piel alrededor del ojo oscureciéndose ya en un morado feo. El labio partido, hinchado, con una costra oscura de sangre seca en la comisura. Levanté la mano y rocé el moretón con la punta de los dedos. La piel ardía, y al tocarla no sentí solo el dolor físico, sentí la humillación, la vergüenza. Esa marca no era solo un golpe, era la prueba visible de mi fracaso. El fracaso de un padre que no vio crecer al monstruo, el fracaso de un hombre que dejó que el miedo lo callara. Y fue justo allí, mirando esa marca, cuando la tristeza empezó a transformarse en otra cosa. Algo frío, duro, rabia. No la rabia caliente y explosiva de Julián. Era una rabia fría, calculada. Una rabia que no grita, susurra, y lo que susurraba era, nunca más. Abrí el grifo del agua fría, junté las manos e hice cuenco. Me eché agua en la cara 1, 2, 3 veces. Escocía en el labio, pero era un dolor que me despertaba. Me lavé la sangre, el sudor, las lágrimas. Me sequé con una toalla pequeña, dando toquecitos alrededor del golpe. Me volví a mirar. El viejo roto ya no estaba. El que me miraba de vuelta tenía acero en los ojos. Había dolor, uno muy hondo, que quizá nunca se iría. Pero miedo, ya no. El miedo se había quemado con esa rabia fría. En su lugar había decisión. Una calma mortal. La calma de alguien que ha tocado fondo y ha descubierto que el suelo es roca, y desde ahí puede impulsarse para subir. Pensé en mis opciones. Podía no hacer nada. Por la mañana me pondría maquillaje de teatro si hacía falta para tapar el moretón. Diría que me caí. Julián quizá bajaría con voz de niño arrepentido, lloroso, prometiendo que no volvería a pasar. Yo haría como que le creía, y volveríamos al mismo baile, caminando sobre cristales rotos hasta la próxima explosión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me empujara más fuerte? ¿Hasta que mi cabeza diera contra una esquina y no me levantara? No. Esa opción estaba muerta y enterrada. Podía hacer la maleta y marcharme. Llamar a Pilar, pedirle refugio. Abandonar mi casa, mis recuerdos, mi vida. Dejar a Julián ahí, ahogándose en su amargura y su alcohol. Pero esa casa era mía. La pagamos Rosa y yo con nuestro sudor. ¿Por qué tenía que huir yo? Yo no había hecho nada malo. No iba a ser el fugitivo. Me negaba. Solo me quedaba la tercera opción, la más dura, la más dolorosa, la única que de verdad podía salvar mi vida y, en cierto modo, quién sabe, la suya. Salí del aseo. La cocina seguía hecha un desastre. Mis gafas estaban en el suelo, cerca de la mecedora. Las recogí. Una de las lentes estaba rajada. Me las puse igual. La grieta en el cristal era el símbolo perfecto de cómo veía el mundo ahora. Todo estaba roto. Crucé el salón en penumbra. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte, marcando el ritmo de mi decisión. Fui al teléfono, uno de esos viejos de disco que tengo en una mesita, pero no lo usé. Fui a la cocina y cogí el inalámbrico, el que compré hace unos años, de teclas grandes iluminadas, pensado para viejos. Lo compré porque a veces los dedos se me quedan rígidos por la artritis. Nunca imaginé lo agradecido que estaría de tener esos botones grandes, porque en ese momento me temblaban las manos. No del miedo, sino de una determinación nerviosa. Me llevé el aparato al comedor. Me senté en mi silla en la cabecera. La misma silla donde, horas más tarde, todo ocurriría. Respiré hondo e hice la primera llamada. La noche seguía cerrada, pero mi mente nunca había estado tan clara.
Mi plan empezó a armarse pieza a pieza. No era un plan de venganza, era un plan de supervivencia. No quería destruir a mi hijo, quería detener al monstruo en que se había convertido. Y si para eso tenía que romperle el corazón y el mío en 1000 pedazos, así sería. Algunos corazones necesitan romperse para que entre la luz. Pensé en el corrector que tenía por ahí, en un cajón, para las manchas de la edad, para las ojeras. Durante un segundo pensé en usarlo. Luego abrí el cajón, lo vi y lo cerré de golpe. Se acabó tapar, se acabó esconder. La verdad, por fea que fuera, tenía que verse. Sobre todo, Julián tenía que mirarla de frente a la luz del día. La vergüenza ya no sería solo mía. Desde ese momento iba a compartirla con él. Estaba sentado en la oscuridad del comedor, con el inalámbrico pesado en la mano. El silencio de la casa era casi absoluto, roto solo por la lluvia y el zumbido eléctrico del frigorífico. Miré las teclas iluminadas. Cada número parecía un reto. Marcar significaba hacerlo real. Significaba cruzar un punto sin retorno. Por un segundo, el padre que hay en mí, el que pasó noches enteras cuidando fiebres y ayudando con tareas de escuela, dudó. Una voz débil susurró: «Es tu hijo, Emi, tu único hijo. ¿Cómo vas a hacerle esto?» Entonces la punzada en la cabeza latió fuerte y el sabor metálico volvió a la boca. La duda se evaporó. Ese hombre que roncaba arriba no era mi niño. Mi niño jamás me habría lanzado contra un mueble ni me habría dado una bofetada. Ese hombre era un desconocido peligroso y yo tenía que protegerme. Tomé aire y marqué el primer número. Las manos me temblaban, pero los dedos pulsaron con firmeza. El tono de llamada, ese ri, sonaba obscenamente fuerte en la casa silenciosa. Era casi las 4 de la mañana. Estaba despertando a una jueza jubilada de 73 años. Al tercer tono, una voz adormilada pero enseguida alerta respondió: «Diga, Beatriz, soy yo, Emilio. Perdona por la hora, por favor». Hubo una pausa. La oí moverse, el roce de las sábanas. La somnolencia se le fue de golpe, sustituida por preocupación. «Emilio, por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» «Es por Julián. Doña Beatriz Rivas es mi vecina desde hace más de 40 años. Hemos visto crecer a nuestros hijos puerta con puerta. Hemos enterrado a nuestros cónyuges con pocos meses de diferencia. Hemos compartido incontables tazas de café en el porche. Pero Beatriz es más que una amiga. Antes de jubilarse fue una de las juezas más respetadas de la región, una de esas mujeres que se enfrentó a un sistema hecho para hombres y ganó. Su mente es más afilada que cualquier cuchillo. Su presencia impone respeto en cualquier sala. Si alguien podía entender la mezcla de amor y terror que yo llevaba dentro, era ella. Tragué saliva. La vergüenza me ardía en la garganta. «Te necesito, Beatriz», logré decir. «Ha vuelto a pasar». Pero esta vez fue peor. No tuve que explicarle más. Suspiró al otro lado, un suspiro pesado, no de sorpresa, sino de confirmación triste. «Te ha hecho daño, Emi». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero mi voz salió firme. «Sí». «Llama a la policía», dijo sin dudar. «No es una consulta, es una orden». «Voy a llamar», respondí. «Pero antes necesito pedirte algo. Sé que es mucho, pero ¿podrías venir a desayunar a las 8 en punto?» Silencio. Sentí cómo sus engranajes mentales giraban. No me preguntó por qué un desayuno en medio de un desastre así. Entendió. Entendió que no se trataba de comida, sino de testigos, de autoridad. «No voy a desayunar», dijo al fin, con la voz dura como el mármol. «Voy a celebrar una audiencia». «¿Dónde está tu hijo ahora?» «Durmiendo la borrachera», susurré. «Bien», dijo. «Déjalo dormir, no le hables, no haga ruido, solo haz lo que tengas que hacer. Estaré allí a las 8. Y, Emilio». «Sí, estás haciendo lo correcto, lo más duro y lo más correcto. Estoy orgullosa de ti». Cuando colgué,
Sentí una oleada de alivio tan grande que casi se me doblaron las piernas. Ya no estaba solo. La caballería venía en camino, y la mía llevaba traje de lino impecable y la constitución bien aprendida. Respiré hondo y marqué el segundo número. La policía, contestó un operador de guardia con voz cansada. Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? No es exactamente una emergencia ahora mismo, dije intentando mantener la voz serena. Me llamo Emilio Torres. Quisiera hablar con el inspector Daniel Muñoz, si es posible. Señor, son las 4:30 de la mañana. El inspector está fuera de turno. Lo sé, insistí, con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Vamos a la misma iglesia, la Bautista Nuevo Amanecer. Por favor, necesito que lo localicen. Es por un caso de violencia doméstica. Yo soy la víctima. El tono del operador cambió al instante. La burocracia dio paso a la urgencia. Un momento, señor. Esperé con el corazón golpeando las costillas. El inspector Daniel es buen hombre, diácono en la iglesia, ha visto crecer a Julián, lo tuvo en el grupo de jóvenes, pero también es policía. Yo no llamaba al hermano Daniel, llamaba al inspector Muñoz y necesitaba que actuara como tal. Tras unos minutos que se me hicieron eternos, su voz grave y conocida sonó al otro lado, aún cargada de sueño. «Hermano Emilio, ¿qué ocurre? ¿Estás a salvo?» Y por segunda vez en esa noche tuve que contarlo. Tuve que convertir mi vergüenza en palabras. Daniel, Julián me agredió. Llegó borracho y me pegó. Se me quebró la voz en pegó. Oí al otro lado el ruido de alguien vistiéndose deprisa. «¿Dónde está ahora, hermano? ¿Sigue allí? ¿Necesitas que mande una patrulla ya mismo?» No, dije demasiado rápido. Está dormido, ahora estoy seguro. No quiero que vengan ahora, no quiero sirenas ni luces despertando a todo el vecindario. Quiero hacerlo a mi manera, con dignidad. Sabía que le pedía algo fuera del protocolo. «Tengo un plan», añadí. «A las 8 estará aquí doña Beatriz Rivas. Quiero que vengas tú también, Daniel. Tú y otros 2 agentes. Quiero que entren, se sienten, y lo manejemos como gente civilizada, antes de que se lo lleven». Daniel suspiró, dividido entre la norma y el cariño. «Eso es muy irregular, hermano». «Lo sé», dije, «pero me conoces. Conoces a Julián. Sabes que, si llega un coche patrulla con las sirenas a todo volumen, se saldrá de control, va a gritar, se va a resistir. No quiero un espectáculo. Quiero que me mire a mí a los ojos, que mire a doña Beatriz, que te mire a ti. Quiero que entienda lo que ha hecho. No quiero que sea otro borracho sacado a rastras de su casa. Quiero que sienta el peso de la decepción de su gente. ¿Me entiendes?» Guardó silencio un momento. «Te entiendo», dijo al fin. «A las 8 en punto estaré allí. Pero prométeme algo. En cuanto cuelguemos, cierra con llave tu cuarto. Si se despierta y pasa algo, me llamas de inmediato». «Lo prometo». «Gracias, Daniel». «Que Dios te cuide, hermano». Colgó. 2 llamadas hechas, quedaba la más personal. Marqué el número de Pilar en la capital. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando. «Sabía que eras tú», fue lo primero que dijo. «Lo sentí». «¿Qué te ha hecho?» «Así es mi hermana. Siempre ha tenido ese hilo invisible conmigo». Le conté todo. El jarrón roto, los gritos, el empujón, la bofetada. Escuchó en silencio. Solo se oía su respiración. Cuando terminé, no dijo «te lo advertí» ni «debiste irte antes». Solo preguntó, con la voz apretada de rabia y cariño, «¿Qué vas a hacer?» «He llamado a Beatriz y al inspector Daniel», respondí agotado. «Vendrán a las 8. Voy a entregarlo». Se le escapó un sollozo. «Ay, Emi. Lo siento tanto». «Lo sé. Solo quería que lo supieras. Que alguien en la familia sepa lo que estoy haciendo para que, si algún día dudo, tú me recuerdes esta noche». «Lo recordaré», prometió. «Mañana por la mañana tomo el primer bus. Estaré allí por la tarde». «Gracias. Cuídate y acuérdate de esto. Eres el hombre más fuerte que conozco». Colgué. Coloqué el inalámbrico en su base.
Las 3 columnas de mi plan estaban levantadas: autoridad moral, la ley y la familia. Estaba agotado, roto hasta el alma, pero al mismo tiempo me sentía extrañamente ligero, como si me hubieran quitado de la espalda un peso de 2 toneladas, el peso del silencio. Miré el reloj, casi las 6. El cielo empezaba a aclararse, de un negro profundo a un azul grisáceo amoratado. La tormenta de fuera remitía. Tenía 2 horas. 2 horas para terminar el desayuno, para arreglarme, para prepararme para la batalla final. Fui a la cocina y empecé a hacer la mermelada de durazno. La justicia, al fin y al cabo, se iba a servir con un sabor agridulce. La luz gris del amanecer empezaba a colarse por las ventanas, revelando el desorden silencioso de mi vigilia. Harina en el suelo, boles sucios en el fregadero, el olor dulce y pesado de panecillos impregnando todo. El cielo estaba pálido, lavado por la lluvia. Era la calma después de la tormenta, y yo sentía una calma parecida por dentro. Extraña, fría, pero firme. El cansancio pesaba sobre mis hombros como un manto, pero la mente me funcionaba nítida. Menos de 2 horas. Tenía que montar la escena. No bastaba con tener la ley de mi lado. Julián necesitaba ver lo que estaba perdiendo, ver de forma concreta el hogar que estaba destruyendo, el padre que estaba tirando por la borda. El castigo no sería solo legal, sino visual y emocional. Me puse a limpiar la cocina con una energía nueva. Lavé los platos, fregando con fuerza como si quisiera arrancar de ellos toda la suciedad de mi propia alma. Los sequé, los guardé. Barrí la harina del suelo. En 20 minutos la cocina brillaba, como si la violencia de la noche nunca hubiera ocurrido. Era una fachada, una mentira bonita y ordenada, igual que mi vida los últimos 2 años. Luego me ocupé de la comida. Los panecillos ya estaban, montones de ellos en una fuente de cerámica blanca. Fui a la despensa y saqué una lata de duraznos en almíbar. Vacié el contenido en un caso, añadí azúcar moreno, una pizca de canela y nuez moscada rallada. Mientras servían, el olor dulce y especiado se mezcló con la mantequilla. Era el olor de la infancia de Julián. Cuando se enfermaba, yo le hacía esa misma mermelada para comerla con tostadas. Él la llamaba mi medicina dulce. ¡Qué ironía! Aquella mañana preparaba la medicina más amarga de su vida y él ni lo sospechaba. Mientras se espesaba la mermelada, puse una olla grande con agua y sal para hacer gachas de maíz bien cremosas con mantequilla y un poco de queso fuerte al final. Comida del alma, de las de antes, pero ese día sabían más a última cena. Mientras el agua hervía, me fijé en un detalle importante: los cuchillos. Tenía un juego que me regaló Rosa hace años, pero el mango de mi cuchillo favorito se había rajado. Pilar, siempre pendiente, me mandó un juego nuevo de acero alemán, en un bloque de madera. Los mantenía afiladísimos. Saqué el cuchillo pequeño para cortar fruta, fresas, melón, para adornar la mesa. Cada corte era limpio, preciso. Me movía como el hombre que he sido toda la vida, un cocinero práctico. Pero esa mañana había algo más en mis manos, la precisión de un cirujano preparando una operación de la que dependía la vida del paciente. Y de alguna forma, mi vida dependía de lo que iba a ocurrir. Con la comida casi lista, tocaba la mesa. Abrí el aparador, el mismo contra el que me había golpeado. Pasé la mano por la madera oscura, sintiendo la historia en cada veta. Dentro estaba mi herencia, la vajilla de boda, las copas de mi madre. Primero el mantel. Fui al armario del pasillo y saqué el mejor, lino blanco con puntilla, hecho a mano por mi abuela. Lo usaba tan poco que todavía olía a las bolsitas de lavanda del cajón. Lo extendí sobre la mesa. El blanco puro cubrió la madera como un lienzo, listo para la escena. Luego la vajilla. Saqué platos, tazas, platillos, blancos con filo dorado y pequeñas flores azules. Los lavé uno a uno para quitar el polvo, los sequé con un paño suave y puse 4 puestos. Uno en la cabecera para mí, otro a mi derecha para doña Beatriz, otro a mi izquierda para el inspector Daniel y el último en el otro extremo, frente a mí, en lugar de Julián.
Coloqué los cubiertos de plata, las servilletas de lino dobladas, el florero con una camelia blanca en el centro. La mesa parecía puesta para un rey o para un sacrificio. A veces la línea entre ambos es muy fina. Todo estaba listo. La comida, la mesa. Solo faltaba yo. Subí las escaleras. Crujirían siempre en el mismo patrón. Pasé por delante de la puerta de Julián. Podía oírlo roncar, ese ronquido pesado de quien duerme sin conciencia, sin idea del terremoto que se le venía encima. Por un instante me dio un pinchazo de pena, un deseo casi insoportable de abrir la puerta, zarandearlo y gritarle: «Despierta, hijo, despierta antes de que sea tarde». Pero no lo hice. Inspiré hondo y seguí hasta mi cuarto. Mi habitación era mi refugio, ordenada, sencilla. La colcha de patchwork hecha por mí, cortinas de encaje filtrando la luz gris. Me metí en el baño y me miré en el espejo grande. El golpe estaba peor. El moretón bajo el ojo casi negro, el labio más hinchado. Necesitaba una ducha. Lavé el miedo, la harina, el sudor. Abrí el agua caliente. Dejé que el vapor llenara el baño. Mientras el agua corría por la espalda amoratada, ardía, pero también aliviaba. Procuré no pensar. Solo sentir el agua, el jabón. Al salir, me sequé y fui al armario. No dudé. Fui a la parte del fondo, donde cuelgo las prendas que casi no uso, y saqué el traje. Un traje oscuro, de domingo, azul marino casi negro, de chaqueta recta y pantalón bien planchado, la camisa blanca almidonada. Elegante, sobrio, de esos que se usan para la iglesia, para un entierro, o, como iba a descubrir, para un juicio. Me lo puse, ajustaba perfecto. Me peiné el pelo hacia atrás con cuidado. Volví al espejo. El contraste del traje oscuro con mi piel clara y los moretones hacía que las marcas destacaran más. Y eso era exactamente lo que quería. No iba a esconder nada. Mis heridas iban a ser mis testigos. Me puse el cinturón lumbar de sujeción que tenía guardado, color piel, discreto. Me lo abroché bajo la camisa, tirando de él fuerte. Me sostuvo la espalda de inmediato, aliviando el dolor del golpe contra el aparador y obligándome a mantenerme erguido. No iba a encorvarme, no ese día. Miré el reloj de la mesita. Las 7:40. Era casi la hora. Volví a bajar. La casa olía a café y a pan caliente. Llené la cafetera de porcelana con el café recién hecho, serví las gachas en una sopera, la mermelada en un cuenco de cristal. Coloqué todo sobre la mesa. Todo perfecto, peligrosamente perfecto. Me senté en mi silla de la cabecera. Alisé el pantalón sobre las rodillas. Tenía las manos tranquilas. El corazón me latía a un ritmo lento y firme. Estaba listo. Entonces lo oí. Los pasos en el piso de arriba, el quejido de la cama, el arrastrar de los pies descalzos sobre la madera. Conocía ese ritual como un rezo. Era el sonido de la resaca, de un hombre atravesando una niebla de dolor de cabeza y remordimiento ligero. Me mantuve sentado, inmóvil, las manos entrelazadas sobre el regazo. Era la imagen de la serenidad, una estatua en la cabecera de una mesa de guerra. El agua del baño empezó a correr. Una ducha rápida. Siempre hacía eso, como si el agua pudiera arrastrar no solo la suciedad del cuerpo, sino la de su alma. Pobrecito. Su suciedad era más profunda. Los pasos reanudaron su camino, ahora bajando las escaleras, un peldaño tras otro pesados. Podía adivinar en qué escalón estaba por el crujido, a la mitad, a 3 del final, en el recibidor. Hubo una pausa. Sabía lo que estaba viendo. La mesita del recibidor y los pedazos de mi jarrón azul en el suelo. No los había recogido. Los dejé aposta, para que fueran lo primero que viera. Esperaba que le suscitara algo de vergüenza. Lo que oí no fue un suspiro de arrepentimiento, sino un bufido de desprecio. Luego el ruido de las piezas siendo pateadas hacia la esquina con la punta del zapato, como si fueran basura. En ese instante, cualquier resto de compasión que me quedara se evaporó. Solo quedó la frialdad de mi decisión. Y entonces apareció en el marco del comedor. Se quedó allí,
apoyado en la jamba, parpadeando por la luz. El sol de la mañana entraba por el ventanal, iluminando la mesa puesta. Llevaba pantalones caqui arrugados y un polo viejo, el pelo aún húmedo, la cara hinchada, los ojos pequeños y enrojecidos. Tenía barba de días, dándole un aire dejado, derrotado. Miró la escena, el mantel blanco, la vajilla fina, los cubiertos brillantes, las fuentes humeantes, el olor a café, pan y canela. Frunció el ceño, confundido. Esperaba gritos, reproches o, como mucho, mi silencio resentido. No estaba preparado para aquella celebración sin explicación. Me miró y por primera vez pareció ver mi cara. Vi cómo sus ojos se detenían un segundo en mi labio inflamado, en el moretón de la mejilla. Su reacción no fue de horror ni culpa. Fue un casi imperceptible temblor en las comisuras de la boca, una chispa de satisfacción, de poder. La confusión dio paso a otra cosa, soberbia. Una sonrisa lenta y torcida se le dibujó. Había interpretado todo al revés. En su mente enferma, aquel banquete no era una trampa, sino una ofrenda de paz, una bandera blanca. En su cabeza, la bofetada de la noche anterior había funcionado. Por fin me había doblegado, me había puesto en mi sitio. Y ahora, como buen padre sumiso, yo lo agasajaba, pidiendo perdón con comida. Era tan absurdo, tan retorcido, que casi me habría reído si no fuera tan trágico. «Vaya, vaya», dijo con la voz ronca. «Menudo banquete. ¿A qué se debe este honor?» No respondí. Lo miré, con la cara neutra. Mi silencio pareció divertirlo aún más. Arrastró la silla del otro extremo y se dejó caer con un golpe. Cogió la servilleta de lino, la miró con falsa finura y se la dejó caer sobre las piernas. Alargó la mano y tomó el panecillo más perfecto de la cesta. «Hay que admitirlo, papá», dijo levantándolo como si brindara. «Nadie hace panecillos como tú». Le dio un mordisco enorme. Masticaba con la boca abierta, soltando migas sobre el mantel blanco. Tras tragar, señaló el trozo que le quedaba, apuntándome con él. «Así sí, papá», dijo, con la voz llena de ese orgullo cruel. «Ya ves cómo, con un poco de disciplina, las cosas vuelven a su sitio. Aquí mando yo, y punto». Sus palabras me atravesaron, pero no lo dejé ver. Por fuera era hielo. Por dentro, cada frase era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. No había remordimiento, había orgullo. Orgullo de haberme golpeado, de haberme humillado. Creía que la violencia era la respuesta. Lo miré desde el otro extremo. El silencio se alargó. Encogió los hombros, fue a servirse café. Justo entonces sonó el timbre. Ding dong. Un sonido claro, preciso, puntual. Julián se quedó con la mano suspendida sobre la cafetera. Una arruga de fastidio se le marcó en la frente. «¿Quién carajos viene a estas horas? ¿Invitaste a alguien?» «Sí», dije. Fue la primera palabra que pronuncié esa mañana. Mi voz sonó tranquila, firme. «Los invité yo». «¿Qué?», gruñó, dejando la taza con un golpe. «No quiero ver a nadie. Mándalos a paseo, quien sea». Ignoré la orden. Apoyé las manos en la mesa, me incorporé despacio y me levanté. Alisé el frente de la chaqueta, caminé sin prisa por el pasillo. «Papá, ¿no me oíste?», voceó detrás de mí. «He dicho que los largues». No miré atrás. Mis zapatos hacían un sonido suave sobre la madera. Llegué a la puerta. Respiré hondo. Vi mi reflejo deformado en el cristal, un hombre de azul oscuro, con el rostro golpeado, pero la postura de un rey viejo. Era el momento. Giré el pomo y abrí. El aire de la mañana fresco y húmedo entró en la casa. En el porche estaban las 3 personas que esperaba. Doña Beatriz, impecable con un traje de lino color durazno, collar de perlas y una expresión seria que haría temblar a cualquier abogado. A su lado, el inspector Daniel, alto, con el uniforme perfectamente planchado, la gorra en la mano, la cara dura de preocupación y deber. Detrás, 2 agentes jóvenes, con gesto profesional, neutro. Miré a Beatriz.
Ella miró mi cara, mi labio, mi ojo. Vi un destello de furia en su mirada, pero lo controló en un segundo. Solo asintió, apenas. «Estoy aquí», decía ese gesto mínimo. «Buenos días, Emilio», dijo con la voz firme de jueza. «Buenos días, Beatriz». «Inspector», respondí con la misma calma. «Pasen, el café está servido». Me hice a un lado. Entraron en silencio, uno por uno. Su sola presencia llenó el recibidor. La autoridad entrando en mi casa. Caminaron detrás de mí hacia el comedor. Julián, que se había levantado, molesto por el jaleo, estaba en la puerta cuando nos vio aparecer. Y ahí fue cuando su mundo se vino abajo. Al ver el grupo entrar, al ver a doña Beatriz con su porte de tribunal, al ver el uniforme de Daniel y los otros agentes, se le desencajó la cara. La soberbia se evaporó, como azúcar en el agua. Pasó de la molestia a la confusión y de la confusión al pánico más absoluto. Se le fue la sangre de la cara. Sus ojos iban de mí a ellos, de ellos a mí. Abrió la boca, pero no le salió nada. La mano que sujetaba el trozo de panecillo se aflojó. El panecillo cayó, golpeó el plato de porcelana con un clink seco, rodó y se hizo migas en el suelo. Ese pequeño sonido marcó el final de su reinado. El silencio, de repente, pesaba. Solo se oía el tic-tac del reloj en el salón. Cada segundo marcaba la agonía de Julián. Estaba congelado, la cara gris, los ojos grandes, buscando una salida donde no la había. Me miró y por primera vez le vi en los ojos una pregunta aterrada. «Papá, ¿qué has hecho?» No tuve que contestar. Lo hizo doña Beatriz con sus actos. Con una calma tan elegante como intimidante, dio un paso adelante. Ignoró a Julián como si fuera un mueble. Caminó hasta la mesa con paso firme. No se sentó en el sitio que le había puesto a mi derecha. No. Se dirigió a la cabecera de enfrente, la silla que Julián había dejado libre, la silla que por derecho había sido siempre mía y de Rosa, la del cabeza de familia. La arrastró con un movimiento suave. El sonido de la madera sobre el suelo resonó en la habitación. Se sentó. Acomodó la chaqueta, dejó el bolso en el suelo, y entonces sí, miró a Julián. No había ira ni compasión en su mirada, solo el peso de 60 años de amistad conmigo y toda una vida aplicando la ley. Era una mirada que desnudaba el alma. Bajo ella, Julián pareció encogerse. Ese hombre grande que unas horas antes me había lanzado contra la pared ahora parecía un niño torpe y asustado, de pie en una sala demasiado grande para él. El inspector y los otros 2 agentes se quedaron de pie en el marco, colocados de forma estratégica. No dijeron nada, no hacía falta. Sus uniformes, sus cinturones con el arma, lo decían todo. Eran la consecuencia. Doña Beatriz alargó la mano y cogió la cafetera de porcelana. «Este café huele de maravilla, Emilio», dijo, con la misma voz que usaría en una merienda de señores mayores. Se sirvió una taza, añadió un poco de leche, removió con una cucharilla de plata. El tintineo del metal contra la porcelana cortó la tensión. Probó un sorbo, dejó la taza con cuidado y, por fin, habló con Julián. «Julián», empezó, y su voz era baja, pero llenaba la estancia. «Me acuerdo cuando eras un niño y venías corriendo a la reja con un diente de león en la mano. Mire, tía Beatriz, una flor para usted». Tragó saliva. «Me acuerdo de ti cargando mis bolsas del mercado, aunque te pesaran más que a mí. Eras tan educado, tan atento. Déjeme eso, tía Beatriz, no se esfuerce», decía siempre. Hizo una pausa, tomó otro sorbo. Cada palabra era un pequeño golpe de realidad, la descripción del hombre que debería ser frente al que era ahora. No era una acusación, era un elogio fúnebre. «Tu madre», añadió, y el nombre de Rosa quedó flotando. «Estaría tan orgullosa de aquel muchacho. El que se hizo hombre, entró en la universidad, el orgullo del barrio, de su padre». Me miró un segundo, luego volvió a Julián. El tono se endureció. «¿Dónde está ese hombre, Julián?» Él abrió la boca.
Tía Beatriz, yo... No sé de qué habla. Esto solo es un malentendido familiar. Fue lo peor que pudo decir. ¿Un malentendido familiar?, repitió ella con ironía. Mira la cara de tu padre, Julián. Mírala bien. Ese labio abierto, ese moretón bajo el ojo. ¿Te parece un malentendido? Él bajó la mirada hacia el suelo, hacia las migas del panecillo. No, dijo ella, con la voz ahora afilada. Eso tiene un nombre, y los dos sabemos cuál es. Esa fue la señal para el inspector. Dio un paso al frente, sacando una libretita del bolsillo. Su presencia se volvió más grande. Julián Torres, dijo, sin rastro del hermano Daniel que conocíamos de la iglesia. En los últimos 6 meses hemos recibido varias quejas de los vecinos. Música alta, gritos, discusiones a horas indebidas. Julián se encogió aún más. También tenemos registrado un altercado en el bar El Perro Salado hace 3 semanas. Te vieron involucrado en una pelea. Te fuiste con una advertencia. Alzó la vista, sorprendido de que lo supiera. Y tenemos aviso de 2 controles de tráfico en los que casi te paran por conducir de forma temeraria después de salir de ese mismo bar. En resumen, cerró la libreta, ya estabas en nuestro radar. Se hizo un silencio pesado. Y luego, hoy, a las 4:37, recibí una llamada. Denuncia por agresión en este domicilio. La víctima, tu padre, Emilio Torres. Cada palabra del inspector era un clavo más. Su historial leído en voz alta, en el comedor de su infancia, frente al hombre que lo vio crecer. La humillación era casi tangible. Me levanté. Todas las miradas vinieron a mí. La espalda me dolía, pero el cinturón me sostenía recto. No iba a doblarme. Rodeé la mesa y me quedé junto a la silla de Beatriz. Puse la mano sobre su hombro y sentí su firmeza. Miré a mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, fue él quien apartó la mirada. Julián, empecé, con una voz que no reconocí como mía. No tenía dulzura, solo la claridad de quien ha cruzado el infierno. Quiero que entiendas algo. Esto no va de odio, va de algo más complicado. Antes de bajar al comedor me había puesto un poco de bálsamo en los labios. Nada de color. No quería disimular, solo evitar que se abrieran más. Lo que tenía que decir tenía que salir entero, sin tartamudeos. No los llamé por odio, Julián, dije marcando cada sílaba. Los llamé porque te quiero. Se le escapó una risa amarga. ¿Que me quieres? ¿Y por eso llamas a la policía? A veces, respondí sin parpadear, el mayor acto de amor no es proteger a alguien de las consecuencias de sus actos, sino ponérselas delante, claritas, para que no pueda esquivarlas. La sala se quedó muda. Solo el vapor del café se movía, subiendo en hilitos. La trampa estaba tendida, los testigos en su sitio, la ley presente. Era la hora de que hablara la víctima. Julián soltó una risita nerviosa. ¿Llamas amor a esto? La voz se le quebró. Esto es traición. Me entregas a extraños. Es un asunto de familia, papá. Lo nuestro. No, Julián, cortó Beatriz fría como un bisturí. Dejó de ser asunto de familia cuando levantaste la mano contra el hombre que te crió. En ese momento se convirtió en asunto de la comunidad, de la ley y, si me permites, también mío. La fuerza de esa última frase lo dejó callado. Discutir conmigo era una cosa. Discutir con la jueza Beatriz Rivas, otra muy distinta. Yo seguía con la mano en su hombro, bebiendo de su fuerza. Miré a mi hijo, ese hombre niño asustado al otro lado de la mesa, y por fin salió el torrente de palabras que llevaba 2 años tragándome. Asunto de familia, repetí, con la voz baja pero cargada. Hablemos de familia, entonces. Familia es tu madre, Rosa. Levantándose de noche para doblar turno en el puerto, las manos llenas de callos, la espalda molida, para que tú tuvieras libros y comida. Eso es familia. Di un paso hacia él. Familia soy yo, Julián. Cuando ella murió, me puse a hacer lo que fuera. Coser, limpiar, cargar sacos, para que no te faltara la matrícula de la universidad, para que pudieras tener una vida mejor que la nuestra.
Él se hundió un poco en la silla. ¿Y tú qué hiciste con esa familia? Seguí, ahora con la voz temblando, no de debilidad, sino de una rabia justa. Tomaste el sacrificio de tu madre y el mío y escupiste encima. Tomaste el dolor de tu degradación, tu frustración, tu incapacidad para enfrentar la vida como hombre, y la convertiste en un arma, y apuntaste esa arma contra mí, la única persona en el mundo que nunca, nunca te soltó la mano. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no las limpié. Dejé que bajaran, testigos líquidos de mi dolor. Noche tras noche, Julián, susurré. Noche tras noche me siento en esa cocina y rezo. Pero mis rezos cambiaron. Antes pedía por tu futuro, por tu seguridad. Ahora le pido a Dios que llegues a casa y te vayas directo a la cama, que no me hables. Le pido que tu veneno no me salpique. Le pido ser invisible en mi propia casa. Has convertido mi hogar en una cárcel. Has convertido mi amor de padre en condena. Yo no quería hacerte daño, balbuceó él, alzando por fin la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de lástima por sí mismo. Tomé demasiado. Perdí la cabeza. No volverá a pasar, papá, te lo juro. Te lo juro por Dios. No, lo interrumpí negando despacio. No invoques el nombre de Dios en esta casa. No hoy. ¿Cuántas veces te he oído decir, no volverá a pasar? ¿Cuántas mañanas de resaca, llorando, pidiendo perdón? Y yo, como un tonto, te creí todas. Te perdoné, te tapé, limpié tus destrozos. Mentí a los vecinos. Escondí mis lágrimas. Te protegí. ¿Y sabes qué consiguió mi perdón? Me incliné sobre la mesa, apoyando los nudillos en el mantel. Te dio permiso. Mi silencio y mi perdón te dijeron que estaba bien gritar, romper, humillar. Y anoche te dijeron que podías pegarme. La palabra pegar quedó flotando indeleble. ¿Y sabes qué fue lo peor? Continué en un susurro ronco. No fue el dolor. El dolor físico se va. El moretón se bajará. El labio cerrará. Lo peor fue tu silencio después, tu espalda. Subir las escaleras como si solo hubieras pisado un insecto. Tu absoluta falta de remordimiento. Miré al inspector. Tenía el rostro serio y los ojos húmedos. Es padre de 2 niñas. Entendía. Te vi nacer, Julián, prosiguió. Estuve ahí cuando tu madre gritaba de dolor y de alegría en la misma sala. Te sostuve en mis brazos cuando aún estabas morado y llorando, y pensé que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por ti. Y el amor que siento por ti sigue siendo lo más fuerte que tengo. Pero mi amor no me obliga a ser tu saco de boxeo. Mi amor no me obliga a ser cómplice de tu destrucción. Protegerte de ti mismo a estas alturas sería eso, ayudarte a destruirte y llevarme contigo. Él empezó a llorar de verdad, con sollozos de niño. Papá, por favor, no hagas esto. Voy a ir a rehabilitación, dejo el alcohol, vuelvo a la iglesia, lo que quieras, pero no dejes que me lleven, por favor. Es cosa de familia. El inspector carraspeó. La ley es clara en casos de agresión, Julián, dijo sin titubeos. No es algo que podamos ignorar. ¿Y qué va a decir la gente? Intentó él, en un último intento desesperado, apelando a mi vergüenza. Fue entonces cuando miré mi reloj de pulsera, el que fue de rosa. Las 8:15. Volví la vista hacia él. Ya no me importa lo que diga la gente, respondí tranquila. Llevo 2 años viviendo pendiente de eso. Y mira dónde estamos. Desde hoy hay 2 cosas que me importan, mi vida y mi paz. Y mi paz, Julián, empieza con tu ausencia de esta casa. Volví a sentarme en mi sitio. Tomé la servilleta, la coloqué en el regazo y me serví un poco de gachas. No me las iba a comer. El estómago lo tenía hecho un nudo. Pero el gesto era simbólico. Estaba reclamando mi mesa, mi vida. Beatriz asintió. Miró a Julián, que tenía la cara hecha un desastre. Tus lágrimas no me conmueven, muchacho, dijo, sin una pizca de dulzura. Las lágrimas de un maltratador son siempre por él mismo, nunca por el dolor que ha causado. Tu padre,
Haciendo esto, te está dando la única oportunidad que te queda, mirarte al espejo sin excusas, sin botella, sin el escudo de sus perdones fáciles. Te está obligando a crecer, y eso, Julián, es el acto de amor más duro y verdadero que vas a recibir jamás. Luego miró al inspector e hizo un gesto leve. Era el mazo golpeando la mesa. El juicio había terminado. Venía la sentencia. El inspector guardó la libreta, dio un paso adelante. El agente joven se colocó detrás de Julián. El aire, que ya era denso, se volvió casi irrespirable. «Julián Torres», dijo Daniel con voz oficial, «levántate, por favor, y pon las manos a la espalda». Los sollozos de Julián se cortaron. Levantó la vista con una mezcla de pánico e incredulidad. «No puedes estar hablando en serio», balbuceó. «Daniel, por favor, me has visto desde niño. ¿Vas a detenerme en mi casa delante de mi padre?» «Te estoy deteniendo precisamente por tu padre», respondió él, «y porque la ley me obliga. No hagas esto más difícil». El agente dio un paso. Ese movimiento fue lo que lo quebró. Empujó la silla con un golpe y se levantó de golpe, la cara roja de rabia. «¡No me toquen!», bramó, señalando al agente. «Esto es absurdo. Es cosa de familia. Es mi padre. Discutimos, perdí los papeles. Diles, papá. Diles que no quieres denunciar». Todos en la sala se volvieron hacia mí. Era la última puerta abierta para echarme atrás. Por un segundo, el corazón se me encogió. Ver a mi hijo así, acorralado, me dolía más que cualquier golpe. Tenía en la mano un pañuelo de seda que Rosa me regaló, con magnolias impresas. Lo había agarrado al bajar, anticipando lágrimas. Lo apretaba con tanta fuerza que se me habían puesto los nudillos blancos. Lo miré. Miré a ese hombre que yo mismo había traído a este mundo, al que enseñé a montar en bicicleta, a conducir, a afeitarse. Y encontré mi voz. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir, Julián», contesté en voz baja pero clara. «No voy a mentir por ti, nunca más». Esas palabras fueron la firma al pie de la sentencia. Su cara se descompuso. La rabia dio paso a una desesperación total. Se le hundieron los hombros. «Por favor», susurró. «No hagas esto». El inspector no esperó más. Con un movimiento aprendido 100 veces, le tomó el brazo y lo giró. El otro agente le sujetó la otra mano. Y entonces sonó. El chasquido metálico, seco, de las esposas cerrándose. El sonido de mi libertad y el de su fondo más hondo. Julián soltó un gemido de derrota. Ya no forcejeó. Se quedó quieto, la cabeza gacha, los hombros caídos, mientras Daniel le leía sus derechos. No era exactamente el discurso de las películas, pero lo esencial estaba ahí. Tenía derecho a un abogado, a guardar silencio, que todo lo que dijera se usaría en su contra. Mientras lo sacaban del comedor, pasó a mi lado y se detuvo un instante. Levantó la cabeza y me miró, la cara mojada de lágrimas. Pensé que iba a pedirme perdón. «Te vas a arrepentir, papá», dijo en cambio con un hilo de voz envenenado. «Te vas a quedar solo en esta casa vieja con tus cacharros y te vas a arrepentir». Fue su último intento de meter miedo, pero el miedo en mí había muerto esa madrugada. Lo miré sin pestañear. No sentí odio. Sentí una tristeza inmensa y lástima. «Puede que algún día me duela que hayamos llegado a esto», contesté sereno, «pero jamás me arrepentiré de haber elegido mi propia vida hoy». El inspector tiró suavemente de él y siguieron hacia la puerta. Oí cómo cruzaban el recibidor. El otro agente abrió la puerta. La luz del sol entró a raudales. No fui a la puerta. No quería ver las caras de los vecinos asomados a las ventanas. No quería ver la expresión de mi hijo al subir al coche. Me quedé en la entrada del comedor, dentro. Escuché sus pasos en el porche, la voz baja del inspector, y luego el portazo del coche. Un sonido hueco. Después el motor, alejándose, hasta que todo quedó en silencio. Pero era otro tipo de silencio. No el silencio pesado de la madrugada, sino uno ligero, doloroso sí, pero limpio. El silencio de una casa sin miedo. Me quedé de pie, no sé cuánto tiempo. Los músculos, tensos durante horas,
empezaron a aflojarse. La adrenalina se fue, dejando un cansancio feroz. Las rodillas se me doblaron. Antes de caer, sentí una mano firme en mi brazo. Era Beatriz. El agente que se había quedado sacó una silla. «Se acabó, Emi», dijo ella, por primera vez con voz suave. «Se acabó». Fue entonces, sentado en mi propio comedor, con olor a café y panecillos todavía en el aire y mi mejor amiga a mi lado, cuando me permití desmoronarme. Me tapé la cara con las manos y lloré. Lloré por la pérdida de mi hijo, por la vergüenza, por el dolor. Lloré por el niño que fue y el hombre que nunca llegó a ser. Lloré por la soledad que sabía que me esperaba. Y lloré también por el alivio aterrador de estar, por fin, libre. Los días después del arresto de Julián fueron los más extraños de mi vida. La casa se me hacía enorme. Cada crujido, cada tic del reloj, resonaba en el hueco que había dejado. Al principio lo esperaba en cada esquina. Esperaba oír sus pasos en las escaleras, el televisor a todo volumen. Pero no había nada, solo silencio. Un silencio que, los primeros días, era tan ensordecedor como antes lo fueron sus gritos. Beatriz y Pilar se convirtieron en mi pequeño ejército. Pilar recogió los trozos del jarrón con una rabia callada. «Voy a pegar cada pedazo, Emi», me dijo. «Pero hay cosas que, cuando se rompen, ya nunca vuelven a ser igual». No hablaba solo del jarrón. Beatriz se encargó del mundo exterior. Habló con los vecinos con una versión corta y digna de los hechos, cortando el chisme de raíz. «Julián está enfermo y ha necesitado una intervención seria». Emilio fue valiente. Hizo lo que había que hacer. La familia pide respeto y oraciones. La palabra de una jueza retirada pesa más que 100 rumores. Me obligaban a comer. Pilar me hacía sopas, Beatriz traía tarta de camote. Pero todo me sabía a cartón. Me sentía como si mirara mi vida desde fuera, viendo a un viejo moverse por su casa como un fantasma. Lo peor eran las noches. Acostarme sabiendo que la habitación de al lado estaba vacía. Me imaginaba dónde estaría él, en una celda fría con desconocidos. El padre en mí gritaba, llamándome traidor. Tenía pesadillas. Lo veía niño, llorando tras los barrotes, y yo incapaz de alcanzarlo. Me despertaba con la cara empapada. Al tercer día, sentada conmigo en el porche, Beatriz me dio la medicina más dura. «Emilio, ya basta», dijo sin rodeos. «Deja de torturarte. Tú no lo metiste ahí. Sus decisiones lo metieron ahí. El alcohol lo metió ahí. Su rabia lo metió ahí. Tú lo único que hiciste fue abrir la puerta para que entraran las consecuencias. Y solo lo hiciste cuando tu vida corría peligro. Tenía razón, lo sabía, pero el corazón de padre no entiende de lógica. Late al ritmo de un amor terco, muchas veces ciego. Esa misma semana di el primer paso por mi propia seguridad. Siempre me había sentido seguro en casa, casi nunca cerraba con llave de día. Pero la frase con la que se fue, «te vas a arrepentir», me taladraba el fondo de la mente. Llamé a una empresa y puse cámaras discretas en el porche y un sistema de alarma en puertas y ventanas. El técnico me enseñó a activar y desactivar todo con un panel pequeño junto a la puerta. La primera noche que marqué el código y oí el pitido confirmando que la casa estaba protegida, respiré un poco mejor. Era solo un detalle, pero era mío. Mi seguridad ya no dependía del humor de nadie. El segundo paso vino por consejo del pastor Miguel. Vino a verme, me trajo un librito de salmos y se sentó conmigo un buen rato. «El cuerpo sana, hermano Emilio», me dijo, «pero el alma necesita otro tipo de médico». Me dio la tarjeta de una psicóloga, la doctora Simona Duarte, especializada en traumas familiares. Dudé. En mi generación no se hablaba de terapia. Se hablaba con Dios, con el pastor, con los vecinos. Pero el mundo cambia, y yo necesitaba algo más. Mi primera sesión con la doctora Simona fue todo menos fácil. Su consulta era un lugar tranquilo, con sillones cómodos y olor a manzanilla. Al principio no pude hablar. La vergüenza se me atragantaba. Ella no insistió.
Se limitó a estar conmigo en ese silencio, hasta que empecé a llorar. Y después de llorar, hablé. 1 hora seguida. De mi miedo, de mi culpa, de mi amor, de mi rabia. Ella escuchó, sin juzgar. Por primera vez sentí que alguien me oía de verdad. Mientras yo empezaba a caminar torpemente hacia mi propia sanación, Julián empezaba la suya. Por la denuncia y mi testimonio, lo acusaron de agresión. Su historial de escándalos no ayudó. Beatriz me explicó que, al ser el primer delito de violencia, probablemente no lo encerrarían mucho tiempo, pero que casi seguro el juez lo mandaría a un programa de rehabilitación obligatoria por alcoholismo y control de ira. Y así fue. Pasó 3 semanas en la cárcel esperando la audiencia. Fue durante ese tiempo cuando llegó la carta, un sobre blanco, con el remite de la prisión. Mi nombre escrito en su letra. Se me temblaron las manos. Me senté en la mecedora del porche para leerla, con el sol de la tarde en los hombros. Abrí el sobre despacio. Papá, no sé muy bien cómo empezar. Supongo que perdón no alcanza. He dicho y hecho cosas imperdonables. Lo sé. Estas 3 semanas aquí dentro, sobrio, sin nada que me distraiga, han sido las más largas y claras de mi vida. He tenido que mirar al hombre en que me he convertido. Y no me ha gustado nada lo que he visto. He visto a un hombre débil, amargado, que culpa a todos de sus problemas, sobre todo al único que siempre ha estado a su lado. No recuerdo todo lo de aquella noche, pero recuerdo suficiente, y la imagen de tu cara, el miedo en tus ojos, no se me va a olvidar nunca. Me odio por causarte eso. Cuando me pusieron las esposas te odié, te culpé, pero aquí, en este silencio, he entendido. Tú no me hiciste esto. Lo hiciste por mí. Pulsaste el botón de emergencia porque el avión se caía y yo estaba demasiado ocupado discutiendo con la azafata. Me detuviste y puede que, por loco que suene, me hayas salvado la vida. No te pido que me perdones. No me lo merezco. Solo quería que supieras que lo entiendo. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Julián, leí la carta 2 o 3 veces. Las lágrimas me borraban las líneas. No eran de tristeza solamente. Había algo de alivio, de esperanza. Por primera vez en más de 2 años sentía la voz de mi verdadero hijo, no la del monstruo borracho, sino la del hombre perdido dentro. El que una vez prometió hacer sentir orgullosa a su madre y a su padre. Aún así, el camino por delante era largo. El juez lo sentenció a 6 meses en un centro de rehabilitación interno y 1 año de libertad vigilada con terapia obligatoria. 6 meses me parecían una eternidad, pero por primera vez vi una luz al final del túnel. Un túnel largo, oscuro y estrecho, pero luz al fin. En esos meses me centré en mí. Seguí yendo a terapia con la doctora Simona. Volví al grupo de talleres de la iglesia. Empecé a invitar de nuevo a Beatriz a tomar café. Poco a poco, mi casa volvió a sentirse hogar y no cárcel. El silencio dejó de asustarme. Se volvió paz. Me compré una tablet, de esas con pantalla grande. Aprendí a usarla para leer, ver noticias, hacer videollamadas con Pilar. El mundo, que se había reducido a las paredes de mi casa, empezó a ensancharse otra vez. Pasados los 6 meses, me llamó una mediadora del centro de rehabilitación. Julián había terminado el programa. Estaba sobrio. Trabajaba embolsando compras en un supermercado y vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Quería verme. No en casa, no a solas, sino en una sesión de mediación con un terapeuta presente. El corazón se me encogió. Miedo, esperanza, dudas, todo a la vez. ¿Estaba listo? ¿Quería verlo? Miré el salón, el sol de la tarde entrando, mis plantas, las fotos. Yo estaba en paz. La pregunta que me hice fue, ¿estoy dispuesto a arriesgar esta paz? Esa pregunta resonó toda una semana. Hablé con Beatriz. Fiel a su estilo, fue práctica. Decidas lo que decidas, que sea por ti, no por él. Verlo no significa olvidar.
Escucharlo no significa abrirle la puerta de casa. Hablé con la doctora Simona. Ella fue al punto. ¿A qué le tienes miedo, Emi? ¿A él o a la parte de ti que quiere perdonarlo todo y hacer como si nada hubiera pasado? Su pregunta me atravesó. No temía al Julián de ahora, sobrio y vigilado por la ley. Temía a mí mismo, a esa capacidad infinita de un padre de borrar, justificar, minimizar. Me tomó 7 días decidir. Y al final la respuesta no vino de la cabeza sino del corazón. Tenía que ir. No por él, por mí. Necesitaba ver con mis propios ojos si el cambio era real. Necesitaba cerrar ese capítulo con un punto final, no con páginas arrancadas. La sesión fue un martes en la tarde, en un centro comunitario cerca de la clínica. Un lugar neutral. Fui manejando yo mismo. Tenía las manos tan apretadas al volante que me dolían los nudillos. Llevaba una camisa de algodón sencilla y un pantalón de vestir. Sentía que iba a un entierro. El mediador, el señor Pérez, me recibió en la puerta. Me llevó a una sala pequeña con una mesa redonda y 3 sillas. Había una jarra de agua y vasos. Me dijo que Julián estaba en camino. Me senté, espalda recta, el bolso en el regazo. Esperé. Cada segundo pesaba. Cuando se abrió la puerta, el hombre que entró no era el monstruo de aquella noche, pero tampoco el muchacho de las fotos. Era un desconocido. Estaba más delgado, sin la hinchazón del alcohol. Eso dejaba ver los pómulos que heredó de Rosa, el pelo corto, la barba arreglada. Llevaba una camisa sencilla, planchada y vaqueros, pero lo que más había cambiado eran los ojos. Ya no estaban rojos, inyectados de rabia. Tenían una claridad cansada, la mirada de alguien que ha llorado mucho y se ha tenido que mirar al espejo. Se paró en la puerta al verme. No sonrió. Solo me miró con pánico y esperanza mezclados. El mediador le indicó la silla frente a mí. Se sentó dejando espacio. Explicó las reglas. Respeto, no interrumpir. El objetivo no era reconciliar, sino comunicarnos. Luego le dio la palabra a él. Julián entrelazó las manos sobre la mesa. Le temblaban un poco. Miraba sus manos, no a mí, cuando empezó. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera que estés aquí», dijo en voz baja. «Pero pedí esta reunión porque tenía que decirlo mirándote a la cara. Necesitaba que lo escucharas de mi boca». Tomó aire y levantó la vista. «Lo siento. Siento tanto el daño que te hice. El miedo, la humillación. Siento cada grito, cada palabra cruel, cada noche que te hice pasar. Y siento, de una forma que no te puedes imaginar, haber levantado la mano contra ti. No hay excusa. No fue el alcohol, fui yo. Un yo débil, amargado y cruel. Y voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome». Las lágrimas le corrían silenciosas. No las secó. «En el programa», continuó, «nos obligan a mirar los escombros que dejamos atrás. Y mis escombros eres tú. Casi te destruyo, papá. Y lo siento, no arregla nada, pero quería que supieras que sé lo que hice. Ya no me escondo». El mediador me miró. «Señor Torres, ¿quiere decir algo?» Lo miré. Busqué falsedad, teatro. No vi eso. Vi a un hombre roto mirando sus propios pedazos. «Te creo, Julián», dije, al fin. «Te creo que lo sientes, y te perdono». Soltó un sollozo, un sonido de alivio tan grande que se me rompió el alma. Pero seguí, y la voz se me endureció. «Perdonar no es olvidar, y no significa volver a lo de antes. Ese Emilio, el padre que te tapaba todo, ya no existe. Lo mataste aquella noche». Le dolió, se le notó, pero tenía que decirlo. «Soy tu padre y te voy a querer siempre, pero ahora tengo que quererme más a mí. Nuestra relación desde hoy tendrá límites claros. Tú tienes tu casa, yo la mía. Tú tu vida, yo la mía. No vamos a volver a vivir juntos, nunca». Asintió sin discutir. «Podemos vernos de vez en cuando, tomar un café en un sitio público. Pero mi casa, Julián, mi paz,
ya no están abiertas a tu tormenta. Tienes que aprender a ser tu propio refugio. Cada palabra pesaba, pero fue lo más honesto que he dicho nunca. Ha pasado un año. Hemos ido dando pasos de bebé. Cumplimos el acuerdo. Cada 2 semanas nos vemos en una cafetería a medio camino. Siempre en la misma mesa junto a la ventana. Él pide café solo. Yo, té con limón. Y compartimos una porción de tarta de manzana. Hablamos de su trabajo embolsando compras, de mi jardín, del clima. Del pasado, poco. Él sigue en terapia. Va a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos. No ha vuelto a probar una gota de alcohol desde que salió. Nuestra relación no es la misma. La intimidad ciega de padre e hijo se ha ido. Quizá para siempre. En su lugar ha crecido algo nuevo, un respeto cauteloso, un amor con fronteras. Es una relación más triste quizá, pero es segura. Y hoy para mí, la seguridad vale más que todo. Ahora, sentado en mi porche, sintiendo la brisa de la tarde, por fin siento paz. La casa está callada, pero es un silencio bueno. Es mi silencio. Mi hijo está vivo, está sobrio. Y, a sus 40 y tantos, está empezando a ser el hombre que debió ser a los 20. Hizo falta un acto terrible, un dolor inmenso, para llegar aquí. He aprendido que el amor de padre no consiste en aguantarlo todo en silencio. El amor verdadero a veces consiste en trazar una línea en la arena y decir, te quiero, pero me quiero más a mí, y por aquí no pasas. Y que, a veces, la familia que escoges para sostenerte, una vecina jueza, una hermana que se cruza medio país, es más fuerte que la sangre que intenta hundirte. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que hice lo correcto? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad nos estás escuchando. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Gracias por tu cariño. Ahora, en pantalla, verás otras historias que estoy seguro de que te van a gustar. Haz clic en alguna para seguir escuchando y no olvides suscribirte. Hasta el próximo relato.